Muy buena tarde, amada familia. Gracia y paz en nuestro bendito Señor y Salvador Jesús para todos ustedes. Amén. Vamos a continuar nuestro estudio del libro de Job. El libro de Job, vamos al capítulo 22. Gracias a Dios por su palabra santa, como Él es santo. Sigan con su vista, por favor, el libro de Job. En el capítulo 22. Job, capítulo 22. Escrito está en la palabra de nuestro Dios. Entonces respondió Elifaz temanita y dijo: ¿puede un hombre ser útil a Dios? ¿O un sabio útil para sí mismo? ¿Es de algún beneficio al Todopoderoso que tú seas justo? ¿O gana algo si haces perfectos tus caminos? ¿Es a causa de tu piedad que Él te reprende, que entra en juicio contigo? ¿No es grande tu maldad y sin fin tus iniquidades? Porque sin razón tomabas prendas de tus hermanos y has despojado de sus ropas a los desnudos. No dabas de beber agua al cansado y le negabas pan al hambriento. Mas la tierra es del poderoso y el privilegiado mora en ella. Despedías a las viudas con las manos vacías y quebrabas los brazos de los huérfanos. Por eso te rodean lazos y te aterra temor repentino, o tinieblas y no puedes ver, y abundancia de agua te cubre. ¿No está Dios en lo alto de los cielos? Mira también las más lejanas estrellas, cuán altas están. Y tú dices: ¿qué sabe Dios? ¿Puede Él juzgar a través de las densas tinieblas? Las nubes le ocultan y no pueden ver, y se pasea por la bóveda del cielo. Seguirás en la senda antigua en que anduvieron los hombres malvados, que fueron arrebatados antes de su tiempo, y cuyo cimiento fueron arrasados por un río. Ellos dijeron a Dios: apártate de nosotros, y ¿qué puede hacernos el Todopoderoso? Él había colmado de bienes sus casas, pero el consejo de los malos está lejos de mí. Los justos ven y se alegran, y el inocente se burla de ellos, diciendo: ciertamente nuestros adversarios son destruidos, y el fuego ha consumido su abundancia. Cede ahora y haz la paz con él, así te vendrá el bien. Recibe, te ruego, la instrucción de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Si vuelves al Todopoderoso, serás restaurado. Si alejas de tu tienda la injusticia y pones tu oro en el polvo y el oro de Ofir entre las piedras de los arroyos, el Todopoderoso será para ti tu oro y tu plata escogida, porque entonces te deleitarás en el Todopoderoso. Y alzarás a Dios tu rostro, orarás a Él, y Él te escuchará, y cumplirás tus votos. Decidirás una cosa y se te cumplirá, y en tus caminos resplandecerá la luz. Cuando estés abatido hablarás con confianza, y Él salvará al humilde. Él librará aún al que no es inocente, que será librado por la pureza de tus manos. Amén y amén. Amado Padre, te damos gracias por tu palabra, y te damos gracias porque con ella nos das tu Santo Espíritu para iluminarla a nuestro entendimiento. Te damos gracias, Señor, que enviaste a Cristo Jesús a nuestros corazones, rompiendo las tinieblas que había en ellas, y nos diste, Señor, el sello de tu Espíritu Santo para ser guiados a toda verdad. En el nombre de Jesús, gracias
por ese sacrificio por nosotros y para nosotros. En el nombre de Jesús, Señor, glorifícate salvando aún a los perdidos que están en tu perfecto plan redentor para ser llamados al arrepentimiento y a la fe. Concédenos, Señor, a los santos ser más santos por tu palabra que nos sigue lavando. En el nombre de Jesús, sigue edificando a tu iglesia, es nuestra petición. Y sigue, Señor, enseñando a cada uno de tus discípulos por tu palabra, para que el mundo conozca que Cristo Jesús es el Señor para gloria del Padre. Te lo pedimos en su santo nombre, Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Gracias. Entramos a una nueva serie de discusiones. Han pasado la primera ronda de discusiones entre Elifaz, Bildad y Zofar. Acabamos de terminar una segunda ronda y entramos a una tercera ronda, una secuencia nuevamente donde Elifaz en este momento acusa a Job. Y en esta acusación que hace Elifaz a su amigo Job, vamos a encontrarnos en el versículo 1 al versículo 5, que lo acusa de la ceguera que tiene, del 1 al 5, su ceguera. Después del versículo 6 al versículo 11 nos vamos a encontrar que lo acusa de su poder, del poder. Luego del versículo 12 al versículo 20 nos encontramos que Elifaz lo acusa de su ignorancia. Y por último, del versículo 21 al 30, no lo acusa, lo llama al arrepentimiento, un llamado al arrepentimiento a su amigo Job. Hemos visto desde el principio que en el libro de Job, el inicio del libro de Job es determinante de todo lo que hemos visto ya por 21 capítulos y hoy estamos en el capítulo 22 de 42 capítulos. Y vemos cómo marca definitivamente el versículo 1 cuando dice el Señor: hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job, y era aquel hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Este fue el arranque del libro de Job. El primer versículo deja ver claramente la integridad de este hombre llamado Job. Todo el primer capítulo y el segundo capítulo confirman esta integridad, y esos dos capítulos son mayormente en lo que se predica de Job. Y después del capítulo 39 al 42. Y podemos ver ahí en esos capítulos, sobre todo en los primeros 3 capítulos hasta el segundo capítulo, primer y segundo capítulo, vemos esa integridad manifiesta al grado de que obviamente cuando mueren sus hijos, cuando es quitado todas sus propiedades, toda su economía es destruida, y él dice en el versículo 21, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Y dice el verso 22, en todo esto Job no pecó ni culpó a Dios. A partir del capítulo 3 del libro de Job empezamos a ver el 3, 4, 5 y demás, todos los demás capítulos, hemos visto cómo es que Job sí culpa a Dios, Job sí acusa a Dios, Job sí contiende con Dios, Job sí dice, voy a contender desde el fondo de mi amargura y déjenme ser amargado. Y hemos visto también cómo sus 3 amigos, cuando llegaron ahí, lo mejor que pudieron hacer durante una semana es quedarse callado y participar de su dolor. Pero los amigos no se podían quedar callados una semana después de oír todo lo que oyeron de parte de su amigo Job. Y entonces empezaron a reconvenirlo, a estar hablándole. Ellos obviamente estaban juzgando ahora a su amigo.
Y en esta ronda que iniciamos, les decía yo que ciertamente en todos estos juicios que hacen sus amigos Elifaz, Bildad y Zofar, eran juicios ortodoxos, correctos, doctrinalmente correctos, y era doctrina, pero que estaban equivocados en cuanto al fundamento, porque en realidad Job estaba pasando una prueba de su fe más que ser castigado por su maldad. Y obviamente, como cualquiera de nosotros, cuando somos probados en nuestra fe, ahí nos damos cuenta qué débil está nuestra fe, cuán fluctuantes somos, cuán carnales somos todavía. Y eso es lo que hemos ido aprendiendo a lo largo del libro de Job. Y ahora Elifaz, repito, en esta tercera ronda de discursos y reconveniencias, porque también Job contesta, en esta primera sección de este capítulo 22 nos encontramos cómo Elifaz responde, dice, respondió Elifaz temanita y le dijo a Job, ¿puede un hombre ser útil a Dios? ¿O un sabio útil para sí mismo? O sea, lo que hace aquí es 4 preguntas le hace Elifaz a Job. 4 preguntas. ¿Puede un hombre ser útil a Dios? ¿Puede un hombre ser útil a Dios? Y tú y yo sabemos la respuesta. Obviamente sin Dios es un hombre totalmente inútil. Sin la gracia de Dios y sin Dios, ese hombre es totalmente inútil. Es más, es un estorbo al Creador y Dios y Señor de toda la tierra. ¿Puede un sabio ser útil para sí mismo? Otra vez, la respuesta es clara. Sin Dios, un sabio es totalmente inútil para sí mismo porque es un necio. ¿Es de algún beneficio? Le hace la pregunta en el verso 3, al Todopoderoso, el que tú seas justo. Porque eso ha dicho Job. O sea, lo único que está haciendo Elifaz es usar toda la argumentación que ha escuchado a lo largo de estos capítulos del libro de Job, de cómo Job ha dejado ver que tiene una alta visión de sí mismo y se considera justo. Vimos bien que en el primer versículo del libro de Job, Job es calificado como un hombre totalmente íntegro, pudiéramos decir justo. Pero el gran problema es que la justicia que cualquier hombre pudiera ver en sí mismo, jamás podrá ser una justicia propia. Siempre es una justicia concedida y solamente es en el caso de los que conocemos a Dios, sabemos que nuestra justicia está en Cristo. Sabemos bien que por nosotros mismos somos pecadores, que nacemos bajo pecado, que vivimos como pecadores y pecamos diariamente. Y aún nosotros, los hijos de Dios, bien sabemos que todavía nuestra naturaleza pecaminosa está ahí. Que tenemos una naturaleza espiritual, ese nuevo ser nacido de nuevo ciertamente lo tenemos, no podemos negarlo, pero no podemos tampoco callarnos y decir que nuestro corazón ya no es engañoso y perverso más que todas las cosas. Y lo que estaba aquí señalando, repito, Elifaz a Job era, qué ciego eres. Que todas estas preguntas que le está haciendo es porque eso es lo que él había estado manifestando en sus discursos, Job, como si un sabio pudiera ser sabio para sí mismo. Versículo 3, ¿es de algún beneficio al Todopoderoso el que tú seas justo? ¿Por qué? Porque así te ves tú a ti mismo justo, y esto puede realmente ser de beneficio para el Todopoderoso. Ahora, obviamente la pregunta es muy en un tono sarcástico, porque le dice al Todopoderoso, al que todo lo puede. Mis amados, tú y yo sabemos que nuestra justicia está en Cristo. 2 Corintios 5:21 claramente nos dice que el que no cometió pecado, el que no practicó pecado alguno, fue hecho pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Sabemos bien que
nuestra justicia está en Cristo, que por nosotros mismos, los hijos de Dios, jamás podremos decir que somos justos en nosotros mismos, pero sí somos justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1 es una verdad. Hemos sido justificados, somos justos en Cristo, ciertamente es una verdad, pero es en Cristo, nuestra justicia es en Cristo. Y por eso le pregunta Elifaz a Job, ¿es de algún beneficio al Todopoderoso el que tú seas justo? O pregunta, continúa Elifaz a Job, ¿gana algo si haces perfectos tus caminos? ¿Gana algo Dios si tú haces perfectos tus caminos? Mis amados hermanos, necesitamos cuidarnos mucho como creyentes justificados en Cristo Jesús. Necesitamos estar con mucha atención, no solamente en cuanto a nuestra intimidad con el Señor, sino también cuando estamos enseñando aún la palabra de Dios o estamos dirigiendo a alguna persona a conocer de la Escritura, porque podemos caer en la tentación de vernos como que ya hemos llegado como justos, por el simple conocimiento que tenemos, tan limitado, por cierto, en cualquiera de nosotros, en donde no podemos dejar de ver que hay áreas de nuestra vida que todavía están en oscuridad, que están ciegas, y que el Señor irá resplandeciendo paulatinamente y seguirá revelando de su gloria a lo largo de nuestro caminar con Cristo. Pero tenemos que estar con mucho cuidado. En Isaías, la palabra de Dios nos dice en Isaías 64, Isaías 64, verso 6. Isaías 64, 6 nos dice el Señor en su palabra: todos nosotros somos como el inmundo, y como trapo de inmundicia todas nuestras obras justas. Todos nosotros somos como el inmundo, y como trapos de inmundicia todas nuestras obras justas. No dejemos de ver que el Señor nos ve en Cristo justos. No dejemos de ver que el Señor nos ve en Jesucristo santos. No dejemos de ver que Dios nos ve en Cristo Jesús escogidos. Pero ¿cómo debemos de vernos nosotros a nosotros mismos? ¿Justos, santos y escogidos? Seamos realistas. Si tenemos el Espíritu Santo, con el cual hemos sido sellados en el día de nuestra redención, si el Espíritu Santo nos convenció de pecado, justicia y juicio, y lo primero que vimos fue nuestra incredulidad, la perfecta justicia que solamente en Cristo tenemos, y que el juicio de Dios ya ha sido hecho en la cruz, para quitar toda condenación y todo peso del pecado que hay sobre nosotros, también vamos a poder decir claramente que somos pecadores. También vamos a poder decir que realmente no hacemos lo bueno y lo que sabemos hacer no lo hacemos y nos cuenta por pecado, como dice Santiago. O sea, nosotros estamos con la conciencia limpia, todos los días llegando ante el altar de la gracia de Dios, como dice Hebreos 4:16, ¿para qué? Para recibir misericordia, perdón. Eso es recibir misericordia y hallar oportuno socorro en su gracia. Ciertamente el socorro, la gracia de Dios es su poder obrando en nuestra debilidad, pero no vamos a poder tomar de la gracia si antes no recibimos el perdón. Y por eso recibimos misericordia, recibimos perdón. Pero eso es ¿para qué? Para encontrar gracia. Estamos ante el trono de la gracia y reconocemos que hay abundantes riquezas de la gracia para cada uno de nosotros.
Pero si no vemos nuestras faltas, nuestras carencias, tampoco vamos a poder ver nuestra necesidad. Lo que quería hacer Elifaz al estar provocando era eso. El final del capítulo, cuando lo llama arrepentimiento, era eso, era tratar de, con su argumento, hacer ver a Job que estaba en ceguera, que había cosas que no había visto, que había visto su justicia, que había visto su bondad, que había visto todo lo que él, su sabiduría, todo lo que él se veía a sí mismo. Pero eso lo hacía ciego, eso lo hacía ciego. Y por eso le dice en el versículo 4, en Job 22:4, es a causa de tu piedad que Él te reprende, que entra en juicio contigo. O sea, es a causa de tu espiritualidad. ¿Es acaso esa integridad que se vio siempre en tu vida? Es por eso que el Señor te está reprendiendo. Es por eso que entra en juicio contigo. Obviamente esto que diciendo que estaba siendo castigado por Dios, que estaba siendo reprendido por Dios, no se lo dicen Elifaz, Bildad y Zofar. El mismo Job lo dice. Job a lo largo de su discurso una y otra vez ha dicho cómo Dios lo tiene, cómo reconoce a Dios en su condición, en toda la desgracia y todo lo que está sufriendo, reconoce que la mano de Dios está actuando. Lo único que no puede ver son las razones. Eso no lo puede ver. Y sus amigos están tratando de hacerlo ver. Y repito, gracias a Dios por Jesucristo, porque Jesucristo es la luz que ilumina nuestro camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. La palabra de Dios ilumina por donde vamos caminando en la vida. La palabra de Dios es luz para nuestro ser. Y la palabra de Dios es Juan 1:14, y el verbo de Dios, la palabra de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. La gloria del Señor, la gloria de su palabra siempre va a iluminar y va a romper cualquier resquicio de oscuridad que hubiese en cada uno de nosotros. Bendito el Señor. Bendito el Señor que sigue siendo formado en cada uno de nosotros. Elifaz quería hacerle ver su oscuridad y por eso le pregunta, es una pregunta elemental, ¿es a causa de tu espiritualidad que Él te reprende? ¿Es a causa de tu espiritualidad, de tu piedad? En Job 22:4 dice, no es, y entonces ya cambia, y vean el giro que hace Elifaz. ¿No es grande tu maldad y sin fin tus inequidades? Ahora le hace una pregunta que lleva otra dirección, porque es la quinta pregunta, y esta última pregunta no es capciosa, como diríamos, no es así sarcástica, no. Ya no hay ironía en la pregunta de Elifaz. Aquí hay algo muy directo. ¿No es grande tu maldad y sin fin tus iniquidades? Ahora, obviamente, la respuesta que podría dar ante estas preguntas es una, pero ¿qué tal tu respuesta ante esta pregunta? ¿No es grande tu maldad y sin fin tus iniquidades? Si el Espíritu Santo nos pregunta a nosotros, ¿no es grande tu maldad y sin fin tus iniquidades? ¿Qué podemos decir nosotros? Si nosotros como hijos de Dios contestamos un no a esta pregunta, creo que estamos peor que Job. Porque Job no tenía el Espíritu Santo y tú y yo sí lo tenemos, el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos va a dirigir a toda verdad. Y si somos realmente sinceros, no nada más entre nosotros, sino delante del Dios que conoce cada uno de nuestros pensamientos, Él conoce también. No solamente que somos polvo, sino que tenemos una naturaleza pecaminosa y también sabe bien que cuántas veces a lo largo del día, repito, alguna puede ser un pensamiento de 3 segundos, 5 segundos, 10 segundos. Y si estás apenas empezando en la fe, tu pensamiento
perverso, engañoso y que afecta la santidad de Dios puede haber corrido hasta 2, 3 minutos hasta cuando llegaste, es que ya no tengo que seguir pensando esto. Así pasa. Pero ¿quién puede decir que no estamos llenos todavía de eso? Que todavía eso no está en nosotros. Es como Pablo lo dijo. Pablo reconoció, Pablo, el tremendo Pablo, sí, el gran Pablo que dijo en Romanos 8, lo que dijo Pablo en Romanos 8, el versículo 1. No hay ahora condenación para los que están en Cristo. O sea, no les dijo, no tengo pecado alguno, no tengo iniquidad, no, dijo, sí lo tengo, pero no tengo ninguna condenación por causa de mis maldades. Vean lo que está diciendo Pablo en el versículo 24 del capítulo 7. Miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Pablo, San Pablo. Pablo dijo esto. ¿Qué podemos decir nosotros entonces? Miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Versículo 25. Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, porque ya es iluminada por el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Pero por el otro, con la carne, ¿a quién sirvo? A la ley del pecado. Pablo dijo esto. Entonces, ¿qué podemos decir nosotros? Y podemos decir lo mismo exactamente. Bendito sea nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que quitó toda condenación y todo peso de la culpa de nuestra maldad. Que una y otra vez aplicamos Juan 1:9, primera de Juan 1:9, que dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y librarnos de toda maldad. Ciertamente. Pero eso sí, confesamos nuestros pecados. ¿Cuántas veces pecas y no se lo dices al Señor? Tú sabes bien que pecaste contra Dios en pensamiento. Tú sabes bien que pecaste contra Dios diciendo una media verdad. Tú sabes bien que pecaste haciendo algo que tenía un motivo equivocado, porque buscaste tu beneficio, no el beneficio de la otra persona. ¿Cuántas veces, después de que ocurren estas cosas, pensamientos, palabra o obra, cuántas veces el Señor te dice, te da claridad, porque tienes el Espíritu Santo del Señor, y cuántas veces le dices, otra vez, perdóname, Señor, fui víctima de mi carne, perdóname, Señor? Le confiesas tu pecado, pero cuántas veces no lo haces. ¿Cuántas veces dices, no, pues para qué si lo voy a volver a hacer? Mis amados hermanos, mientras sigamos nosotros pensando solamente que por la pura misericordia que hemos recibido de parte de Dios día tras día y que podemos abrir los ojos y no tener ningún problema, no abusemos de la gracia de Dios, porque entramos en un riesgo. No queremos obviamente estar en los zapatos de Job, pero les repito, ni Job ni sus amigos Elifaz, Bildad y Zofar no tenían el Espíritu Santo como tú y yo lo tenemos. O sea, a nosotros nos ha sido dado mucho más. El apóstol Pablo tenía el Espíritu Santo y por eso puede decir él, con mi cuerpo sirvo sirviendo al pecado, pero gracias a Dios por Cristo, que con mi mente, en tanto que esté en mí, en tanto que esté buscar, por consiguiente, versículo 8:1, en Romanos 8:1 dice Pablo, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Por qué? Versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu de vida en Cristo te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cómo fue esto? Versículo 3. La ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne. Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado. Y como ofrenda por el pecado,
condenando al pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Versículo 5, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Ahora, ciertamente somos espirituales y somos llamados a ejercitarnos en esa vida espiritual. El capítulo 7, tú lo pudiste haber ya leído 20 veces, 30 veces, 50, y te vas a dar cuenta que Pablo habla de que lo que no quiere hacer eso hace, y lo que debería de hacer eso no hace, y habla de esa lucha que hay en él, mis amados hermanos. En tanto que esa lucha esté en nosotros, es porque buscamos andar día tras día en el Espíritu y no someternos a los deseos de la carne. Pero en tanto no te percibas esa lucha, peligro, 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 porque has dejado de ver la santidad de Dios y tu bajeza, mi bajeza. Necesitamos caminar diariamente a la luz de su gloria por medio del Espíritu y su palabra. Volvamos al texto. Entonces, en Job 22, los primeros cinco versículos y esas preguntas que hace Elifaz a Job, le trata de hacer ver su ceguera, le trata de hacer ver su ceguera, porque su ceguera es su propia autojusticia. Su ceguera es su propia autojusticia. Cuando viene Eliud, después que no hace muchos discursos, hace uno solo, y Eliud se lo señala después, lo vamos a ver, que dice su problema es eso, te crees más justo que Dios. Dice el versículo 6, y ahora vemos cómo continúa Elifaz. Dice, esas preguntas que te hago, le dice a su amigo Job, sin razón tomabas prenda de tus hermanos y has despojado de sus ropas a los desnudos. Sin razón tomabas prenda de tus hermanos y has despojado de sus ropas a los desnudos. Ahora, ¿qué puede ser aquí en esta sección que vamos a ver ahorita? Lo que está tratando de hacer ver a Job en esta sección del versículo 6 al versículo 11 es lo poderoso que era Job. Y que bajo ese poder y autoridad que tenía Job, Job llegó a hacer estas cosas. Ahora, ¿podría estárselas inventando? ¿Podría estar mintiendo? Sí, podría estar, claro que sí. Pero ¿qué tal si, a pesar de que Job fue usado ayudando a tanta gente necesitada, dando consejo de su sabiduría a los que buscaban consejos de él, qué tal si también ocurrió esto? ¿Por qué? Porque estos son hombres piadosos que están confiados en que quieren realmente ver la gloria de Dios en la vida de su amigo Job. Quieren ver restaurado. Y por eso le están llamando al arrepentimiento, por eso están haciéndole ver, ¿sabes qué? Te está castigando porque tienes un pecado del cual te tienes que arrepentir. Y en eso, repito, estaban equivocados, porque en realidad era una prueba de fe que Job había reprobado. Entonces le dice, ¿tomabas prendas de tus hermanos y has despojado de sus ropas a los desnudos? Versículo 7, ¿no dabas de beber agua al cansado y le negabas pan al hambriento? Mis amados hermanos, ¿cuántas veces quisiera uno ayudar a todo mundo? Yo veo esto, trato dentro de mis fuerzas, cuando veo gente con muchas necesidades en la consulta médica y trato de darles, muchos les doy tratamientos completos que sé que batallarán o tendrán que pedir prestado y les doy el medicamento y no les cobro nada, son muestras y ahí trae el precio y pudiera yo cobrárselas y sin embargo se los doy. Pero me acuerdo un caso de un paciente que su hijo estaba muy mal y llegó y lo consulté y demás y se fue. Para esto me dijo,
que si podía pasar otro día a pagarme la consulta. Era la primera vez que lo veía, nunca lo había visto. Me trajo un niño en una noche, me acuerdo, y lo veo en el consultorio, lo consulto al niño y todo. Me dice, ¿le puedo pagar después? Porque apenas traigo para la medicina. Claro que sí. Y se va a comprar la medicina. Y no tarda mucho y regresa. ¿Y sabe que no me alcanza para la medicina? ¿Me puede prestar? Y no solamente no le cobré, sino que además le presté, o le dije yo que ahí estaba el dinero para la medicina y ya. Que obviamente nunca regresó, no tanto por pagar o no pagar, porque le dije, no, úselo y ya, que se quede así. Yo no acostumbro prestar dinero. Pero se lo di, o sea, yo no tenía problema. Pero ¿cuántas veces quisieras de veras dar y sin embargo no está en tu capacidad? Pero sin embargo, vas a ser señalado porque como quiera que sea no hiciste lo que pudiste hacer, no lo hiciste. Y tú le negabas el pan al hambriento. ¿Qué tal si tenía 50 piezas de pan y lo repartió y llega uno cuando ya no hay nada en la canasta? Tendría que haber dado para que comprara un pan. Pero hasta dónde nosotros realmente estemos conscientes que no vamos a poder salvar al mundo de todas sus situaciones que están pasando. Tenemos límites porque somos humanos y también porque somos pecadores. Y eso es lo que le estaba diciendo. Hay muchos que les negaste el pan. Versículo 8 le dice Elifaz, la tierra es del poderoso y el privilegiado mora en ella. Job, en su mejor tiempo era poderoso, en su mejor tiempo era el privilegiado, era el hombre más rico en la tierra de Uz, era el hombre que era reconocido como el más sabio en la tierra de Uz. Todo el mundo se acercaba a buscar consejo y buscaban ayuda de Job. El privilegiado mora en ella. Versículo 9, despedías a las viudas con las manos vacías y quebrabas los brazos de los huérfanos. O sea, las acusaciones que está haciendo Elifaz, las acusaciones que estaba haciendo Elifaz a su amigo Job eran fuertes, eran muy fuertes. Y lo que estaba haciéndole ver es que tu poder, tu autoridad, tu preeminencia que tenías en este pueblo como autoridad reconocida, era lo que te cegó, porque te sentías como que tú eras el que podía juzgar a quien sí, a quien no. Y dice en el versículo 10, por eso, o sea, por todas estas razones, por eso te rodean lazos, por eso te aterra temor repentino o tinieblas, no puedes ver y abundancia de agua te cubre. O sea, habiendo estado en todo el poder y estando en esa vida tan miserable como te tiene las condiciones que están ocurriendo en tu vida, por causa de tu maldad, que ya señaló algunas, te rodean lazos, te aterra temor repentino, tinieblas, y no puedes ver, porque hasta te estás ahogando en este océano de circunstancias adversas. Mis amados hermanos, nuestro Señor Jesús no tenía por qué, pero nuestro Señor Jesús estuvo ahí, dice el Salmo 22, cómo estuvo en esa condición tan tremenda. Nuestro Señor Jesús se humilló, nuestro Señor Jesús pasó y vivió la oscuridad en un grado extremo, y fue no por Él, sino por causa nuestra. En el versículo 1 del Salmo 22, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío,
De día clamo y no respondes, y de noche, pero no hay para mí reposo. Eran palabras de David, del rey David. El rey, sí, el que tuvo un corazón conforme al corazón de Dios. Sí, el rey que fue puesto sobre todo Israel para gobernar. Sí, el mismo rey que pecó contra Dios, el mismo rey que mandó matar a su mejor soldado, a Urías Eteo, el mismo rey. Pero estas palabras que escribió David, por la condición en que se sentía cuando estaba hundido totalmente en su desesperación, fueron las palabras que usó nuestro Señor en la cruz. Y la razón es una sola: tus pecados y mis pecados. Es por eso que pudo decir esto: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ahí en la cruz, cargando con toda nuestra maldad ante la santidad de Dios, toda la inmundicia de toda la humanidad, de todas las edades de la tierra, de todos los países del mundo, donde habría de ser llamado al arrepentimiento y a la fe un hijo de Dios a lo largo de la historia de la iglesia. Y era Jesús. ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Repito, aun cuando eran palabras de David, nuestro Señor Jesús las utilizó para que vieran, porque sabemos bien que David solamente es una figura del rey que habría de venir, del rey que jamás cometió pecado, pero que por nosotros fue ahí hecho pecado en la cruz, para que en él recibiéramos la perfecta justicia de Dios. Pero vean el versículo 3 de este Salmo 22, el verso 3. Sin embargo, a pesar de que está ahí en su desesperación, clamando y que no encuentra respuesta, sin embargo, ¿qué continúa diciendo David? Eres santo, eres santo, eres santo. Mis amados hermanos, qué gran declaración. Sin embargo, tú eres santo, que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti confiaron nuestros padres, confiaron y tú los libraste. A ti clamaron y fueron librados. En ti confiaron y no fueron decepcionados. Mis amados, habla de su santidad, reconoce la santidad de Dios, el rey David. Y obviamente nuestro Señor Jesús es santo, santo, santo. Y en esa santidad hay confianza. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia, recibir misericordia y perdón. Y también ayuda para el socorro oportuno, gracia. Bendito el Señor que está en su trono, que nadie lo ha quitado de ahí y que Él está intercediendo por nosotros, por ti y por mí. Hebreos 7:25 dice que es Él el autor de la salvación de todos nosotros y que intercede por nosotros perpetuamente. Sabemos bien esto. Hebreos 7:25, Romanos 8:34 lo dice, 8:23, perdón, lo dice que Él está intercediendo por nosotros. Elifaz sigue acusando y le sigue diciendo. Ahora, una vez que le hace ver que su poder es el que lo llevó a ese hundirse en tinieblas en el versículo 11, no puedes ver. Abundancia de aguas te cubre, estás hundiéndote en tus circunstancias. En Job 22:11, ahora no solamente le muestra su ceguera, el poder que lo llevó a tal ceguera, sino que ahora le da verdades que pudiera estar ignorando y le hace ver su ignorancia a partir del verso 12. Le hace ver, hey, te recuerdo, porque pareciera que estás ignorando algo elemental. ¿No está Dios en lo alto de los cielos? Job 22:12. ¿No está Dios en lo alto de los cielos? Mira también las más lejanas estrellas, cuán altas están. Y tú dices, ¿qué sabe Dios? ¿Puede Él juzgar a través de densas tinieblas? ¿Qué sabe Dios? ¿Puede Él juzgar a través de densas tinieblas? Versículo 14, las nubes lo ocultan y no puede ver, y se pasea por la bóveda del cielo. Entonces, lo que está señalando, obviamente, aquí Job,
Elifaz a su amigo Job es que cómo se atreve a ignorar lo alto, sublime, perfecto y omnisciente que es Dios. Y tú dices así, y tú dices, las nubes le ocultan y no puede ver, lo hace ciego a Dios. Versículo 15, ¿seguirás en la senda antigua? Estamos en Job 22:15. ¿Seguirás en la senda antigua en que anduvieron los hombres malvados? Vean dónde lo pone ahora Elifaz a Job. Estás igual que los hombres malvados cuando tú eras un hombre íntegro, y ahora te veo, estás en esa línea, ignorando totalmente quién es Dios. Dice, esos hombres malvados, versículo 16, que fueron arrebatados antes de su tiempo y cuyos cimientos fueron arrasados por un río, o sea, que ya murieron, que fueron llevados con diferentes razones, ríos de circunstancias, y fueron arrebatados, dice, antes de su tiempo. Pudieron no llegar a la vejez, y sin embargo murieron, su corazón malvado contra Dios. Versículo 17, ellos dijeron a Dios, apártate de nosotros. ¿Qué puede hacernos el Todopoderoso? Apártate de nosotros. ¿Qué puede hacernos el Todopoderoso? O sea, gente que reta a Dios. Alguien que le compartí la palabra en la consulta me dijo, préstame tu Biblia. La agarró del encima del escritorio, préstamelo, y maldijo a Dios. Y dice, mira, no pasa nada. No pasa nada. Y ese hombre que durante años me decía, y no nada más me decía, sino que cuando podía se burlaba de Dios y todo, cuando tuvo un infarto y que llegué al hospital y todavía estaba vivo después del infarto, me dijo, lo primero que me dijo al abrir la puerta del hospital, me perdonó esta, Dios me dio una oportunidad. Y ¿de cuál Dios estamos hablando? ¿De cuál Dios estamos hablando? ¿Cuánta gente no cree en Dios cuando ve superada una situación? ¿Cuánta gente no ve a Dios? ¿Pero a cuál Dios? Porque no es a Cristo Jesús. Y si no ven a Cristo Jesús, nadie puede venir al Padre si no es solo por Cristo Jesús. La palabra es muy clara. Nadie viene al Padre si no es por mí, dice nuestro Señor Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre. La gente puede decir que ahora sí cree en Dios cuando se le permitió ver un milagro en su vida, cuando se le permitió ver un milagro en su hijo, su hija, o en su condición que estaba desesperado y que vio que salió de ese atolladero, y entonces dicen, ahora sí creo en Dios. ¿Quién le ha compartido el Evangelio? ¿Quién le ha hecho ver que Jesucristo en la cruz murió por pecadores y que no estamos creyendo en un Dios que hace favores, porque el más grande favor de la gracia de Dios es que Jesucristo ya nos hizo en Él llevarnos a estar sentados en lugares celestiales? No solo que estuvimos ya perdonados de todos nuestros pecados cuando Él cargó con nuestras maldades y pagó por nuestros pecados, y el precio de nuestra paz para con Dios fue Él, sino que además resucitó y estamos en Cristo y nos movemos en Cristo y tenemos el favor delante de Dios en Cristo, pero no por nosotros, ni por nuestras disciplinas espirituales, ni por nuestro tiempo de caminar con el Señor, nada que ver con eso, en absoluto. No es por el poder de nuestra oración y de nuestro ayuno y de todas nuestras cosas. Debemos de cuidarnos mucho porque empezamos de repente a perder piso y empezar a ver, como Job veía, su propia justicia. Elifaz está ahí para recordarle
¿Sabes qué? En Job 22, esos hombres malvados, a Dios hasta lo decían, apártate de nosotros. ¿Qué puede hacernos el Todopoderoso? Versículo 18. Él había colmado de bienes sus casas. ¿De quién habla de él? O sea, ¿quién fue el que le dio a esos malvados las riquezas que tuvieron? ¿Quién? Dios. Él había colmado de bienes sus casas, pero el consejo de los malos está lejos del Señor. Dice versículo 19, Job 22, 19, los justos ven y se alegran, y el inocente se burla de ellos. Los justos ven y se alegran, y el inocente se burla de ellos, diciendo, ciertamente nuestros adversarios son destruidos, y el fuego ha consumido su abundancia. Ciertamente nuestros adversarios son destruidos y el fuego ha consumido su abundancia. Mis amados, obviamente estamos hablando de juicios equivocados por ignorancia, por ignorancia. Gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Gracias a Dios que nos selló con su Espíritu Santo, porque el Espíritu es el que nos dirige a toda verdad. Gracias a Dios que nos dejó su palabra, que es suficiente y es infalible y es inerrante y siempre va a hacer aquello para lo cual es enviada, y que no regresará al Señor vacía, sino siempre hace aquello para lo cual es enviada a nuestros corazones, al pueblo de Dios, a los hijos de Dios. Nosotros no somos ignorantes y debemos de cuidarnos, nada más cuidarnos de querer ignorar algunos aspectos del Señor y enfatizar otros. Podemos enfatizar la benignidad del Señor, la paciencia del Señor, la tolerancia del Señor, la misericordia del Señor, pero queremos ignorar su santidad. Y estamos en un peligro, porque de la santidad de Dios deriva todos los atributos de Dios. Dios es santo, santo, santo. Y todo viene de la esencia misma, quien es Dios, y de ahí sus atributos. Repito, cuidado con ignorar quién es Dios. Tenemos que vivir bajo una elevada visión de Dios y una bajísima visión de nosotros mismos. El mundo te va a decir que eres el mejor en esto, el mejor en lo otro. Te van a reconocer, te van a decir, te van a agradecer, te van a aplaudir, te van a reconocer. En todo, reconoce a Dios en todos tus caminos. Reconoce que todo es producto de la gracia del Señor y jamás te quedes con la gloria que no mereces. Porque aquel que cree ser algo no siendo nada, lo que dice Gálatas 6:3, a sí mismo se engaña. Tengamos cuidado porque ignoramos que Dios es el único Rey de gloria. A partir del versículo 21, en Job 22, 21, ahora, después de haber hecho o tratado de hacer ver a Elifaz su ceguera, haberle hecho cómo confió en su poder y autoridad, y también cómo esto lo llevó a la ignorancia de algunas cosas elementales de Dios. Ahora, a partir del versículo 21, lo que hace Elifaz es llamar a su amigo al arrepentimiento. Y es lo mejor que pudo haber hecho. En este discurso es lo mejor que pudo haber hecho. Porque ese llamado al arrepentimiento, mira cómo lo llama en el versículo 21. Cede ahora, cede ahora. O sea, deja de resistirle. No tiene por qué tratarte más, no tiene por qué tratar más contigo hoy. No pelees con él, cede ahora y haz la paz con él. Y así te vendrá el bien, así te vendrá el bien, estando en paz con él, buscando la paz con Dios. Gracias a Dios por la paz que tenemos con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque tú y yo podemos acercarnos libremente al trono de la gracia por
el príncipe de paz que pagó recibiendo todo el peso de la ira de Dios en la cruz. Cede ahora, haz paz con Él y así te vendrá el bien. Versículo 22, recibe, te ruego. Vean ahora la actitud de Elifaz con su amigo. Le está rogando, recibe, te ruego, la instrucción de su boca y pon sus palabras en su corazón. Es la mejor manera de poder llamar a alguien al arrepentimiento. No que tú o yo le estemos instando a que se arrepienta por cuanto nosotros somos más justos que Él. No, es porque nosotros somos pecadores y por cuanto nosotros ya ha sido quitada la enemistad con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es que por eso llamamos a los demás al arrepentimiento, poniendo su fe en el Hijo de Dios, quien trae una reconciliación con Dios. Recibe, te ruego, la instrucción de su boca. Pon sus palabras en tu corazón. Aplícalas, vívelas, recíbelas. No estés pensando nada más, esto es para mi hermano, para mi esposo, para mi esposa. No, recíbelas para ti. Versículo 23. Si vuelves al Todopoderoso, serás restaurado. Si vuelves al Todopoderoso, volverse a implica arrepentimiento. Volverse al Todopoderoso es dejar de estar viendo tus circunstancias, es de estar dejando viendo a tus enemigos, a tus adversarios, a todos aquellos que te oprimen y que hablan mal de ti. Si vuelves al Todopoderoso, serás restaurado, porque Él es el Todopoderoso. Si alejas de tu tienda la injusticia, o sea, si limpias tu casa, recordemos que en esos tiempos las tiendas de campaña eran las habitaciones, eran las casas. Revisa tu casa, ve en qué área tu casa tiene una injusticia contra Dios, que es justo y es santo, y arrepiéntete. Saca la injusticia de tu casa. Si alejas de tu tienda la injusticia, si pones tu oro en el polvo y el oro de Ofir entre las piedras de los arroyos, o sea, deja de confiar en tus riquezas, deja de confiar en tus glorias pasadas, porque antes este hombre era el hombre más rico de la tierra de Uz, ahora ya no lo es, pero deja de estar pensando y apoyándote en lo que fuiste. Deja de estar poniéndote en eso tu confianza. Lanza tu oro a las piedras de los arroyos y el Todopoderoso, versículo 25, otra vez, el Todopoderoso. Fíjense qué título está usando del Señor y lo usa a lo largo de toda esta porción, de todo este capítulo 22. El Todopoderoso será para ti tu oro y tu plata escogida. Tu oro y tu plata escogida. Obviamente nos recuerda mucho que nuestra porción en la tierra se llama Jesucristo. No hay más grande tesoro para el Hijo y la hija de Dios, sino Jesús. El Todopoderoso será para ti tu oro y tu plata escogida. Versículo 26. ¿Por qué? Porque entonces te deleitarás en el Todopoderoso. Otra vez, ¿cuántas veces no hemos oído hablar del Todopoderoso? Porque es Dios, el Todopoderoso, el único que puede cambiar totalmente la perspectiva que tenemos equivocada de la vida. Es Dios el que cambia y arranca un corazón de piedra y lo vuelve un corazón de carne. Es Dios, el Señor, el que hace querer para que pueda hacer. Él es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad, dice la palabra en Filipenses 1. Él es el que lo hace, Él es el Todopoderoso. Pero todo inicia con una conciencia iluminada y donde nos mostramos que está sucia, que se ha manchado por causa de nuestro engaño, de nuestra autojusticia, de nuestra ceguera, de nuestra ignorancia.
de haber perdido de vista quién es Dios. Dice, entonces, Job 22, 26, te deleitarás en el Todopoderoso y alzarás a Dios tu rostro. ¿Por qué? Porque ahora sí vamos a poder verlo sin vergüenza, pero la única manera de poder voltear a ver con claridad es haber primero bajado la vista a la bajeza de nuestro Señor Jesús, que vivió por causa de nuestros pecados, como Él se humilló hasta lo sumo, y nosotros nos humillamos ante Él para poder también alzar nuestro rostro al Todopoderoso. Versículo 27, orarás a Él y Él te escuchará y cumplirás tus votos. Orarás y Él te escuchará, y lo que le has prometido a Él lo vas a cumplir. Lo vas a cumplir porque te va a ser dada la gracia. Versículo 28, decidirás una cosa y se te cumplirá, y en tus caminos resplandecerá la luz. Cuando dice decidirás una cosa y se te cumplirá, ¿es por qué? Porque tú y yo vamos a buscar decidir una sola cosa: que se haga su voluntad y no la nuestra. Queremos hacer su voluntad. El Hijo de Dios y la hija de Dios no viven para sí mismos, viven para aquel que los compró por medio de la sangre del Cordero. Y en todo, aun cuando queremos otra cosa con respecto a nuestros familiares, con respecto al trabajo, con respecto a las circunstancias de la vida, queremos una sola cosa: que sea hecha su voluntad en la tierra como en el cielo. Decidirás una cosa y se te cumplirá, porque esa cosa que tú decidirás es que se haga tu voluntad, y se te cumplirá. Y en tus caminos resplandecerá la luz, en tus caminos, en tu caminar, entonces sí va a resplandecer la luz que te guíe. Versículo 29, cuando estés abatido, hablarás con confianza y Él salvará al humilde. El humilde será exaltado y el que se exalta será humillado, lo sabemos. Versículo 30, Él librará aún al que no es inocente. Librará aún al que no es inocente, que será librado por la pureza de tus manos. Está hablando obviamente aquí en el versículo 30 ya del resultado posterior a estar en paz con Dios. Es que entonces va a poder ayudar nuevamente a otros. Y eso nos recuerda obviamente lo que dice el Salmo 51. En el Salmo 51, y termino ahí, que va exactamente de acorde con este versículo que acabamos de leer. En el Salmo 51, dice el Señor, en este Salmo de David, en el versículo 10 al 13, crea en mí un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Entonces vamos a poder ayudar a otros, pero ¿hasta qué? Hasta que nos sea dado la gracia del arrepentimiento, que eso era lo que estaba buscando obviamente Elifaz con su amigo Job. Mis amados hermanos, Dios es el Señor, lento para la ira, grande en misericordia, pero que no deja por inocente al culpable, porque Él es santo, santo, santo. Él es el Señor. Y el Señor ha tenido mucha paciencia de nosotros y la seguirá teniendo, porque Cristo Jesús está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, su pueblo, y aún por aquellos que no son pueblo, aquellos que están todavía ahí cargando el peso del pecado y las acusaciones de Satanás y toda condenación. Pero sin embargo, escuchan la voz del buen pastor que les llama a su redil
y les hace ver que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y que en la cruz pagó también por sus pecados como pagó por los míos y pagó por los que son su pueblo. Y esa benignidad, esa tolerancia y esa paciencia nos guía al arrepentimiento, porque es el Espíritu Santo el que nos está dando luz en medio de nuestras tinieblas. El corazón de piedra ha cambiado en un corazón de carne, y Jesucristo, que vive y reina después de haber resucitado de los muertos, sigue salvando a su pueblo. Grande, grande es el Señor y digno de suprema alabanza. Mis amados, cuidemos de desviar nuestro corazón como fue desviado el corazón de Job, porque estaba confiando en sus obras y en su propia justicia. Y gracias a Dios por amigos como Elifaz, que le puede rogar: arrepiéntete y vuélvete al Señor. Que el Señor use nuestras vidas y que el Señor aún nos confronte para que nos traiga al arrepentimiento y a la fe. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu palabra, porque en tu palabra, Señor, siempre hay vida. Y gracias por tu Santo Espíritu, Señor, que la inspiró, Señor, y estos hechos históricos también son hechos donde podemos hasta el día de hoy ver tu gloria. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, somos débiles. Endereza nuestros pasos y guíanos siempre por la luz de tu palabra y tu Santo Espíritu, por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien intercede por nosotros. Sálvanos, guíanos, exáltate, porque tuyo es el reino, el poder y la gracia por siempre. En Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Vamos a alabar al Señor, amados.